Hola mi gente latina, ¿cómo están? Me siento muy feliz y agradecida de poderles dar la bienvenida nuevamente al programa que siempre los escucha y se conecta con ustedes, El Chateo. Soy Samar Yorde y durante esta hora voy a estar acompañada de los mejores expertos que vienen hasta aquí a compartir sus conocimientos y experiencias para hacerles la vida más fácil, fluida y feliz. Y miren el programazo que tenemos para hoy. Existen artistas que luego de haber estado en la cima tienen que comenzar de cero de nuevo. Estrella en mi país, desconocido en los Estados Unidos. El duro camino de retomar la fama. Luego, en nuestro chat caliente, hablaremos sobre esas cosas que hacemos para vernos sexy, o que por lo menos creemos que sirven para eso. Y al final, analizaremos ese duro momento en el cual llega tu hijo y se te planta de frente para decirte, mamá, soy homosexual. Todo eso y mucho más hoy aquí en El Chateo, que comienza justo ahora con este clip. Comienza nuestro super programa de hoy. Estrella en mi país, desconocida en los Estados Unidos. El duro camino para retomar la fama. Y nos acompaña para hablar de este tema. A ver, tenemos a Lili Rentería, actriz cubana, bienvenida. Ellas están llorando desde ahorita. También nos acompaña Nadia Escobar, actriz mexicana y productora. Y también tenemos a Indira Leal, actriz, productora y directora. Bienvenida. Producción no colocó pañuelos. Es que ni nos pega el caso. Es el título, ¿no? El título ya tiene. Sí, ¿no? el título es muy duro, pero este país está conformado por 47,3 millones de inmigrantes y quizás cuántos de esos han sido estrellas en sus países. Ok. Y es duro volver a comenzar. Okay. Así empieza. Okay, gracias. 18% es la población latina en los Estados Unidos y solo un 3% está en el cine americano. Wow. O sea, el 3% solamente de todas las películas son papeles interpretados por latinos. Entonces, sí nos quedamos un poco sin trabajo. Sí, es un poco duro, pero... No, y no te cuento si no tengo tu acento. ¿Sí? Tú no te puedes imaginar lo que eso significa. Pero ¿por qué? ¿Cuántas veces nos dicen ¿Por qué es tan acento importante neutro? tener el acento mexicano en este país? Mira, eso A viene ver, de algo muy sencillo. o el acento El neutro. 70% de la población mexicana es mexicana. Wow. Exacto. ¿Y es por la qué que ve tienes las que hablar? telenovelas. A ver, y el 70% de esa población nos debe estar viendo a través de esa pantalla, pero yo me pregunto, ¿el mexicano necesita escuchar a alguien hablando como ellos para poder Pero Es no que es es mexicano. identificación. conectarse? A Y ver, aparte- tú eres la mexicana del grupo. Sí, exacto. Hable Es usted. identificación y de alguna manera captar a una mayor audiencia. Entonces, Eso es correcto. es verdad, uno piensa en números, los productores y todos, y además, de alguna Nadia, pero manera... a ti no te encanta escuchar a un cubano, escuchar a un no. colombiano Pero en es una que es novela. diferente. También yo quisiera agregar una cosa en cuanto a lo del acento neutro, que no es necesariamente el mexicano, No. sino que es un acento que se busca, lo que tienes es que pronunciar bien las vocales. Todas pronunciar las letras. Todas las Todas las letras. eses. Y por supuesto, tendencia mexicana, está bien, pero en realidad el acento neutro, el neutrito, es pronunciar bien. Ah, y ok. eso es como un común denominador que debería Y ahí pasar. sí estoy de acuerdo. Porque no es lo mismo una familia que la mamá es mexicana, el papá es puertorriqueño, y de repente tiene un hijo que nació aquí en Miami, el otro es Exacto. dominicano, y entonces es un poco raro, Y ¿no? sabes que, Indira, estoy totalmente de acuerdo porque los latinos tenemos muchos modismos en el Muchísimos, lenguaje. sí. Y cuando a mí se me sale el venezolano, muy poca gente de otros países me entiende. Y eso es Exactamente. importante. Se tiene que unificar. Exacto. Exactamente. Entonces vamos a hablar de un lenguaje universal. Pero ahora vamos a entrar al tema otra vez. ¿Qué es ser famoso en tu país? ¿Qué talentos tienes que tener tú para considerarte famoso? ¿Y qué es realmente ser famoso? Yo pienso que la Reconocimiento. fama es un elemento casi de destino, de suerte, A ver, pienso yo. sí. Porque deben confluir muchas cositas al mismo tiempo para que eso ocurra. Bueno, en mi caso, no quiero hablar mucho de mí, pero en mi caso yo empecé con 17 años conduciendo un programa. Wow. Y ese programa A mi edad, fue- prácticamente. Sí, exacto. Y ese programa fue muy popular. Fue más popular. Nos hacemos mucho más famosos
en televisión, en este medio, Claro. que en ningún otro, ¿no? En ningún otro medio. Entonces, eso empieza por ahí, la carrera. Y hay personas que se quedan ahí, hay otras que queremos profundizar más, estudiamos y hacemos otro proceso. Por ejemplo, de ahí yo me voy, viví en Cuba 30 años y de Cuba me voy para Venezuela, conquistar otro país, de Venezuela, Argentina, otro país. No, yo me metí en una locura. Y ahora estamos aquí O sea, que tú has comenzado de cero muchísimas varias veces. Pero en realidad no es de cero. No es de cero, No ¿verdad? es de cero. Yo siempre le digo a la gente, quizás van a tomarme como una persona muy positiva si soy positiva y optimista. Pero yo creo que, aunque es muy difícil y ser inmigrante es difícil, lo hablamos para cualquier tipo de profesión, tú siempre tienes tu saco atrás, que es lo que yo digo. En lo que tú tienes la oportunidad Claro. de hacer así, ¡shuas! Pero Entonces, al sí, final, pero entonces la sí, pero no oportunidad. podemos Claro, lo que lograr buscas es la oportunidad. Pero Sí, exacto, claro. tienes que captar la atención de alguien. No estamos hablando en este momento de las redes sociales. Ajá. Porque las redes sociales es diferente porque No, es eso como es otra lanzar cosa. peces en Cualquiera el puede mar hacer, que tiene seguidores de todas partes del mundo. Estamos hablando de realmente la gente que ha sido famosa en televisión o en radio en su ejemplo. país y que llegan hasta aquí pretendiendo que aquí la gente les lance una alfombra roja porque muchos vienen con el ego un poco Es que eso es crecido. lo que pasa. O sea, al final, cuando tienes fama, son muchos factores que tienes que son maravillosos. El reconocimiento, el aplauso, llegas ¿Qué a pasa con muchísimas tu ego, personas. Nadia? No, bueno, es que realmente estamos ¿Qué ego? Estamos llenos de egos en esta profesión, porque hay que tener pantalones para pararte enfrente de una audiencia, enfrente de un teatro lleno y creer que lo puedes hacer. O sea, también somos seres muy frágiles y sensibles. Eso es verdad. Yo he conocido Entonces, gente que me ha dicho, ustedes los actores, ustedes eso no hace falta estudiarlo. ¡Wow! Eso no es, ¿para qué? Aprovecho ese comentario para preguntarte, ¿hay que tener algún talento realmente para ser famoso o puedes ser famoso sin un talento así grande? Kardashians. O sea, Ok. me Es un preguntan, ejemplo. pero eso es un Pero eso es un ¿Qué talento. talento tiene Eso la es un Kardashian? talento. Eso es ¿Qué un talento, talento? hacer De todo lo que ella hace y Oye, de comunicación y de lograr ser Yo sé famosas. cuál es su talento. Ese es su objetivo, lo lograron. Pero ya va. Si vamos a hacer, Pero ver, fíjate, vamos a hablar fama del y caso. popularidad, entonces las Kardashian son famosas, entonces su objetivo era ser popular y harán cualquier cosa para ello y lo han logrado. Pregúntale a los que han Entonces, visto los ¿qué es videos el de las éxito? Kardashians. Pero fíjate que las Kardashian Tienen en ese talento. caso, como es un tema de ser famosa a nivel global, redes sociales, ya es un tema mundial, ellas donde se paren ya Claro, son famosas, pero claro. aquella persona que realmente era famosa en su país y que vino a Estados Unidos a empezar a tocar puertas, a pedir oportunidades para entrar en una serie de televisión y en una novela y se la niegan, ¿cómo manejar esa frustración? No, es Bueno, muy hemos grande, es visto muy fuerte y es muy casos, fuerte, sí. pero hay que entender también una cosa. Nosotros venimos de unos países muy pequeños en donde quizás es un poquito más fácil llegar. Bueno, aunque- México es muy México grande. es muy México, grande. sí, pero Es complicado. quizás es un poco más fácil en cuanto a comparación con Estados Unidos. Sí, bueno, Y Cuba y entonces- Venezuela, por ejemplo, son países sí, más pequeños. son más Claro, pequeños, yo sí, pienso son que más. también pasa una cosa. Estamos hablando de ser famosos en Estados Unidos. Exacto. Ahí están los clichés Ajá, también. ajá. ¿Qué cosa es trascender y ser famoso en Estados Unidos? Exacto. Hacer un personaje latino, por lo general, porque ya, por ejemplo, en mi caso, parezco americana. Sí, Exacto. total. Pero no lo soy. Hasta que Y abre no la hablo boca. inglés Hasta que abre la boca. No, yo por eso ni me atrevo. Y yo con este acento de Sofía no, Vergara pero- me dirás. No, pero no te van a escoger. Pero- a mí no me van a escoger. Pero en el Sofía mercado Vergara la americano, escogieron. Porque es latina. Porque la Y tiene tú eres Está en latina la también. escena. No, No, pero pero se no tengo necesitaba- el prototipo latino. Entonces, Claro. ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo hago reikista, maestra, cualquier cosa. Toca- Mira, toca yo y su puedo llegué- dedo, seguir actuando exactamente. y puedo seguir Yo llegué a Massachusetts. gozando. Yo llegué a Massachusetts, a este país. Que nadie habla español. Que nadie habla español y con este Qué acento duro. de Sofía Vergara que tengo, por supuesto, y con esta pinta, menos, porque lo que buscan es una latina, una Es una tipología mexicana. Sí, entonces, además. por eso estamos Porque es el viendo- cliché. Ok. Pero hay ¿qué algunos pasa? que ni siquiera. Las- Eduardo Ñáñez, por ejemplo, que no triunfó
y era el más grande Wow, de las yo vi todas telenovelas. sus novelas, todas. Pero En no Venezuela se veía. Pero en el, Y en qué el mercado duro. americano En el mercado es muy americano. difícil hacer ese Claro, crossover. o sea, Claro. porque Muy existen difícil. muy pocos papeles que los puedan representar. A ver, Tienes que tener muchas conexiones. este tema está muy candente y tenemos que ir a una pausa comercial y me despido con esta pregunta. ¿Tenemos que hablar inglés? ¿Es necesario que una persona hable inglés para poder lograr el éxito aquí en los Estados Unidos? Ya venimos con mucho más en El Chateo. Y seguimos conectados con su programa favorito, El Chateo, hablando sobre este importante tema. Estrella en mi país, desconocido en los Estados Unidos, el duro camino de retomar la fama. Y antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando sobre la importancia del idioma, porque estamos en los Estados Unidos y obviamente los inmigrantes tan solo somos el 18% y solo hay un 3% que tiene alguna habilidad extraordinaria. Pero es un mercado anglosajón. Es importante hablar inglés. Claro que sí, es que hay que supuesto. prepararse, porque uno puede decir, no, pero yo ya tenía esta fama y Sofía Vergara habla así, claro, pero es un papel que le dan. Pero si tú realmente quieres ser exitoso, tienes que prepararte, tienes que reinventarte también, como nos ha pasado a todos. Reiníciate. Sí. Yo tengo algo especialmente, estoy hablando únicamente de mí, no quiero hablar de más nadie porque no puedo. ¿Estás hablando Yo de- quería dejar de ser famosa. ¿En serio? Ah, ¿en serio? Yo no ¿Por supe qué? no supe manejarme con la fama. Era muy niña y entendí que el trabajo que yo he realizado toda mi vida, bueno, pues yo quería hacerlo y ya después Tener vida propia. Exacto. Entonces, este backstage que uno ha logrado acá, me encanta. Me gusta enseñar actuación. Más que Claro. actuar, fundé un colegio, fundé un teatro, pude hacer una serie de otras cosas que para mí tienen mucho más éxito que ser famoso. Es que esa Pero palabra es de ser una famoso. entre mil. Pero No, me pero encanta de todas ese maneras, nuevo y lo que tú concepto de decías Lili. anteriormente es cierto. Muchos de nuestros compañeros actores llegan creyendo que aquí se le va a poner una alfombra roja, inmediatamente le van a ofrecer todos los papeles en todos los canales. Bueno, cada vez se va reduciendo más. Sí, Porque Porque al no es parecer la pequeña. industria es muy pequeña. Muy- Solo aquí es muy pequeña y uno de los centros o es Nueva York, o es Los Ángeles, o es Miami. Es Sí. el triángulo del trabajo nuestro. Ahí está, no hay más Ahí nada. está. Tienes que hablar inglés, por supuesto, porque vives en un país Claro. que Y habla pregunto, ¿hay discriminación contra los artistas latinos en este Sí, país? ¿Lo sí sienten? lo hay. Yo pienso Claro, Sí, lo que hay. de un poco alguna sí. manera sí. Sí. Otra cosa, son los requisitos para llegar a la fama, cada vez son mucho más fuertes. Por ejemplo. Por ejemplo, Redes el tema del body, sociales, bueno. del cuerpecito de cada cual, hay que estar así todos. Bueno, pero Oprah, Sí, entonces te puedo- pero Oprah Winfrey Bueno, es no, la pero mujer eso más es una influyente de los excepción. Estados Unidos. No, eso es una Pero excepción. es americana. Pero es Es americana. americana y es una excepción. Por muchos años hay que cumplir con muchas. Otras cosas, tienes que tener una cantidad de conexiones, que tu manager, el que te tocó, el que puede, Exacto. se faje por ti, tenga las conexiones necesarias, la suerte y después caerle bien a una cantidad de productores. Oye, Y dime, tocar ¿y qué un me millón de dices? puertas. Y no tienes que importa, estar- saca y no la importa mano. si eres buena actriz o No o importa. no. o- Ahora lo no que importa más es que tengas muchos followers en las compadre. redes A sociales. ver, De a hecho, ver. lo están tomando en cuenta Sí, para sí, contratar. sí, 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 claro. Claro, porque las redes sociales ya están Sí, compitiendo así con los Ahora, yo medios te voy a tradicionales. decir- Pero una pregunta, ¿qué tanto dinero tienes que traer? ¿Qué tanto dinero tienes que invertir en escoger un buen manager que esté full conectado? Es que eso Mucho, tiene imagínate muchísimo que las ver. operaciones, como dicen. La cirugía. La Todas. cirugía. O el gimnasio, por Manager. Dios. Contratas a alguien que te lleve las redes, por ejemplo, si tú no las sabes manejar, Sí. alguien que te promocione. Pero independientemente de todo esto, yo creo que hay que hacer como una diferencia. Hay una cosa que es la fama, o lo que todos conocemos como la fama, y hay otra cosa es si tú te sientes exitoso o no. Ahí está. Entonces yo, Exactamente. por ejemplo, en mi personal opinión, máximo. yo me siento muy exitosa. Exacto. Qué ¿Por bueno. qué? Porque yo vivo de mi profesión. Mm. Porque yo no solamente actúo, porque yo produzco, porque yo dirijo, porque hago eventos especiales, hago una muestra de cine venezolano en Miami, hago una muestra de arte latinoamericano. Pero está relacionado con lo que tú y haces, que es está dentro producción. de todo esto. Yo hago producción, hago dirección y doy clases también. Pero Es todo divino. está dentro de Porque la cosa. esa es la cosa. Nosotros, los que somos artistas o que nos dedicamos al arte,
naces con eso. O sea, la mayoría de nosotros jamás se nos ocurrió otra cosa Pero en la puedes vida. vivir de eso, Nadia. De repente pregunto, nadie te está contratando, nadie. No tienes, tienes que pagar la renta, la luz, el Pero teléfono. toca Entonces, reinventarse. ¿qué haría? ¿Qué puede hacer un artista para a mí me poderse tocó mantener? aprender a editar, aprender a escribir, aprender a producir, hacer otras cosas porque esto Hay es lo gente que hace amo. Uber, hace taxi. Mira, yo hice trabajos acá que no También tienen nada que ver al toca. principio y trabajaba en una boutique y no sabes cómo me divertía viendo los personajes que entraban en esa boutique. A mí me Claro. pasaba cuando Y yo- aprendí muchísimo. Entonces hay que vivir cada etapa. Ah, bueno, esto es temporal, esto es para esto, porque yo voy para allá. Yo quiero hacer esto. Y eso es lo que tienes que tener claro. A mí me pasaba cuando llegué acá que empecé a vender perfumes en Victoria's Secret, Ajá. que me paraba delante de la Imagínate. tienda, ¿no? Con los dos comitos. Y la señora pasaba así y miraba y seguía y de pronto me decía, ¿tú eres Lili, la de para bailar? Y yo le dije, sí, dice, ¿te compraste la tienda? Digo, mira, mijita, como no me compren los dos, como esto. Yo te voy a hacer un cuento aquí. Pero fíjate La que tienda. Lili, me encanta que plantees ese caso porque es una lucha de un ego. Imagínate Claro, cómo la claro. persona que tanto te admira te ve en un taxi, manejando un taxi o te ve vendiendo perfumes en la tienda. ¿Cómo manejar ese ego en ¿sabes ese qué pasa? momento? También depende de dónde estás viviendo, porque, como te digo, yo vine a Massachusetts, estuve en el Lee Strasberg Institute de Nueva York, y en Nueva York nadie sabe quién eres, y todos los compañeros eran mesoneros, taxistas, lo que Sí, sea. todos. Y ahí tienes que aprender que no eres nadie. No eres nadie hasta que no demuestres otra cosa y vas a ser... No, si eres alguien, pero no, ellos O sea, no no eres te han dado reconocido, la pues. oportunidad de Exacto. reconocer tu talento. Exacto. Es Es que que si tienes vemos, que si entender. vemos esta profesión claro. como un trabajo más. Exactamente. Le pasa lo mismo a un médico, A famoso, todo- exitosísimo. y llega Llegó a acá, Estados tiene Unidos. que hacer la reválida, peor sí, para un médico exacto. todavía. Sí, porque Bueno, son pero es que muchos además eso estudios. voy. Después de Nueva York, me vengo para acá y estoy en un centro comercial y viene una señora y me reconoce. Porque hay más latinos acá, por supuesto. Y yo, no sabes el choque. O sea, yo tenía años así como que, ¿y esta señora por qué me reconoce? O sea, A ti se te había olvidado la cosa. Sí. Soy A yo. mí Entonces, me reconocieron es todo en un un proceso. Uber, manejando Uber. un Uber. ¿Y qué pasó? No, qué dijiste? casi- ¿Qué o te sea, preguntaron? Casi me muero. ¿Qué Porque te aparte era preguntaron? un productor Ay, Dios. que yo trabajé con él en México, que aparte me hacía la diva. O sea, no la, pero me ponía mis moños porque en ese momento estaba escogiendo mis proyectos. Wow. Porque había llegado un momento en mi carrera y me dolió muchísimo. Y me tocó aprender tanto de la experiencia y decir, claro, estoy aquí. Y como muchos migrantes, como todos ustedes que nos están viendo, es que toca reinventarse, empezar desde abajo y decir, ok, eso es lo que soy. Y simplemente es para agarrar impulso y avanzar hacia todas las metas. A que veces no me todo va a el volver tiempo a estamos en pasar. primavera, a veces pasamos por inviernos y es válido, pero son 4 estaciones que van Exacto. fluyendo Yo el otro en la día vida. le decía a mi hija, lo importante en la vida es ser creativo. Y ser creativo, cuando tienes todas, Sí. es muy Da para fácil. todo. Sí, Ser claro. creativo es una actitud que tú asumes frente a las grandes dificultades. Claro. ¿Cómo te reinventas? Que Exacto. también es lo mismo. Sí. ¿Cómo puedes lograr no sobremorir, sino sobrevivir? Entonces, para sobrevivir hay que estar, tú sabes, siempre positivo, aceptando, aceptándole al universo lo que te está tocando, hacerlo lo mejor Pero que tú con puedas. dignidad. Óyeme, esos claro. 2 pomos de perfume, Exacto. tú no tienes idea de lo que yo vendí. Y no quedarte en la casa esperando que te llamen tampoco, Y porque sabes esa que- es otra, ¿no? Exacto, eso es muy importante, no quedarte en tu casa, no frustrarte, seguir tocando todas las puertas, 100, 200 puertas, 300 puertas, quizás cuando llegues a la puerta número 1000 se te va a abrir y vas a poder cumplir tu sueño nunca lo puedes abandonar. Nunca. Y sí tienes que entender que de Nunca repente pares. lo tienes que dejar en pausa para poder sobrevivir y pagar todos tus gastos mientras esa gran oportunidad llega Esa a tu vida. pausa de sobrevivir es la que te va a enseñar para lograr esos objetivos. Así es. Muchísimas gracias a nuestro panel por toda la contribución sobre este tema de hoy. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con nuestro chat caliente. Bye. Llegamos a la parte favorita del programa, el chat caliente. Y vamos a revisar todas esas cosas que hacemos para vernos sexys o para creer que nos vemos sexys. Y para hablar sobre esto se incorpora Silvina Belmonte. Bienvenida, psicóloga y gracias. sexóloga.
Ok, chicas, esto es muy fácil. Yo voy a leer preguntas que nos han realizado a través del chat y ustedes van a dar su opinión genuina y auténtica. Ok. Pregunta número 1. Sacarnos montones de selfies y poner boquita de pato, entre otras poses y gestos, ¿realmente nos hace ver sexys o más bien ridículos? ¡Ridículo! ¿Qué dice el público? O sea, una cosa es posar bien y que no se te salga todo el... Pero Kim Kardashian lo hace todo el tiempo. Pero Y tú piensan haces que con sexy. No hables más de ellas, que ellas ya son famosas. Claro, no le demos demos más. más tela. Es que hay algunas poses que obviamente te favorecen. A ver. Pero ya cuando te ves desesperada, ¿no? A mí no me gusta un hombre que se ve desesperado. O sea, pero no sé, pues les funciona, a lo mejor. Sí, como yo que, a ver, pongan una Pongan carita una sexy cara. cada una. Yo hago mucho así, pato face. Así. Porque cuando me gusta, a mí me encanta. En las redes sociales. Siempre Yo ahora voy poniendo, a probando. yo ahora voy a cambiar un poquito de profesión. A mí me parece que detrás, o usted me dice, detrás de todo eso hay una falta profunda de atención cuando uno es niño. Ah, puede ser. crees? Puede ser, Wow. puede ser. Ay, Pero me quería gusta agregar algo analizando acá. eso. Yo creo que hay En un la- problema anal cuando hay. Vamos, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero para partir en esa pregunta, yo diría, más allá de si te sacás muchas selfies o pones boquita de pato, o mostrás lo que te favorece del cuerpo, está el ingrediente más importante en soy o no soy sexy. Ser sexy es un sentir que uno tiene de uno mismo. A mí me causa mucha Sí, gracia cuando la total. gente me dice, doctora, ¿me puede decir cómo ser sexy? Y yo le digo, ser sexy parte de uno. Tienes que volver Y a nacer, le y dice. es un sentir. Número uno, el issue número uno, el ítem número uno es tener seguridad en uno mismo. Claro. Una Sí, mujer total. puede ser indudablemente, puede tener sobrepeso, puede tener más años, puede tener 3 arrugas y se siente sexy Y es lo va a re sexy. proyectar, lo va a Una que es proyectar. un ejemplo de sexy es Sonia Braga, la actriz brasileña. Y no es perfecta. Y No miren tiene lo sensual nada y sexy de que es. perfecta. Pero a ver. veces tú crees que no eres sexy y lo eres también. Pasa Sí, muchísimo. eso también es Eres sexy. súper sexy. Yo, en serio. ¿Sabes? Eso pasa. Que Bueno. tú te consideras sexy y sin embargo eso es lo que proyecta. Yo Ok, creo que ok. eso es una cosa que tienes. Segunda Y que pregunta, uno tiene segunda eso. pregunta, chicas. Esto está muy bueno. ¿Los bailes tipo perreo por Dios. son sensuales o rayan en lo ridículo y lo vulgar? A mí no me Vulgar. gusta ningún tipo de terrorismo. Y eso para mí es terrorismo. Para mí es vulgar. Terrorismo al Ay, buen pero es que es gusto. vulgar. A mí me Sí, parece sí, vulgar. sí, ¿Qué sí, opinan sí, ustedes? Vulgar, vulgar, Sí. absolutamente Es que vulgar. parece ¿A ti que te estuviesen haciendo el amor mientras bailaban. Bueno, Bueno, haciendo lo que están ojalá fuera haciendo. haciendo el amor. Sí. Exacto. No Hijo, digamos no la sé, palabra. yo creo que muchos nos dirán que ya porque estamos un poco pasaditas de la época. Sí, sí, Yo no- soy una señora Yo mayor. soy de nuevo, ¿ves? Yo tengo Acá todo un el peor de la... derecho. Si a esa pareja o a esas dos personas Les que gusta se y lo están disfrutan. seduciendo les parece sexy, acordate Hágale. que yo parto desde ahí. Si Hágale. le gusta y se siente sean felices. sexy, Y lo disfrutan. a mí no me parecerá sexy. Bueno. Pero A ver, bueno. tercera pregunta. ¿Hasta dónde enseñar la piel es sexy? Nos estamos refiriendo a esas chicas que de repente tienen el escote, la falda aquí debajo de los quién habla? glúteos. No, pero tú estás decente. ¿Pero hasta dónde? A ver. Bueno, yo hice el primer desnudo del cine cubano. No ¿En puedo decir serio? nada. ¿Y cómo te sentiste? No, pero realmente fue porque el personaje trabajo. lo ameritaba. Y era Yo trabajo. no sé hasta qué punto hacerlo siendo yo, o sea, siendo un personaje, pero siendo uno mismo. Es tan bonito la insinuación. La insinuación es cosita súper elegante. a mí. Sí. pero Sí, pero andar por la calle mostrándolo No. todo, no. No, No. pero bueno, si tienes un cuerpazo, consideras que Eso, tienes un camina cuerpazo para y que te quieres mostrarlo, conozcan. bueno, Eso es dale. correcto. Pero me parece que las mujeres más elegantes son las que de repente enfocan la atención en una sola cosa. De repente el escote o de repente son las piernas, pero cuando Pero es eso todo es al mismo elegancia. Hay y no una es cosa- sexy. Muy una bien. cosa es sexualidad, Muy bien. otra es ser sexy. tiempo. Ok, vamos O con otra O pregunta. pongamos que hay Otra diferentes pregunta. tipos de ser sexy. Como digo Exacto. siempre, es cuestión de gusto y de cómo particularmente uno mismo se siente. Exacto, si yo pero- me siento sexy poniéndome una mini y tal vez tengo unas piernotas así, pero a mí me parece sexy, de alguna lo manera proyectas. exacto, Ajá, estoy total. proyectando sex appeal y va a haber alguien que me va a mirar y que le voy a gustar. Pero va a haber alguien que le va a parecer sexy, a otros le va a parecer vulgar, porque Sí, esto es muy pero subjetivo. recuerda que A es ver, subjetivo. Tiene que ver con el Exacto. lugar Vamos- en donde estés. Exacto, el contexto. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de enviar un nude
a nuestra pareja para vernos sexy y no vulgar? Qué pregunta tan difícil. Y pero mira, de ¿cierto? nuevo vamos a lo que a esa pareja Un le nude, gusta. sí. Si al señor, porque somos todas damas, bueno, si Mandar. al hombre le gusta Mandarle enviar, un que nude, tú le envías, enviarle una si al foto. señor le Yo no lo gusta hago. una cosa así, si ya hay una relación y lo que estimula a ese varón es una cosa así más pornográfico o lo que fuera, y la dama se siente que no le importa posar así, lo hará. Si lo que Por ejemplo, estimula es si ese tu privado, pareja ¿por qué vive no? Pues, fuera, claro. si tu pareja vive en otro ¿Y lado... si terminas con tu pareja o se pierde el teléfono? Ah, bueno, ahí pues te eso puede embromaste, pasar y le ha niña. pasado a muchísima gente, pero Claro. también si vive lejos es parte de. Claro. O sea, pero hágalo en vivo y asegúrese que no tenga una cámara alrededor. Mira, si lo gozan, que lo gocen. por eso el Si Snapchat... son felices es con una- eso, que sean Sí. felices con eso. Total. La cosa es ser feliz. Exacto. A ver, Claro. vamos con la última pregunta. ¿Es necesario un cuerpo fitness y definido para ser sexy? Vaya No. pregunta. No. A ver, Silvina grito. No. Yo creo que es importante cuidarse. Sí. Porque también habla mucho, todo lo que te metes a la boca habla de cómo te sientes. Sí. O sea, eso es Cuidarte verdad. la piel, cuidarte Cuidar, el cabello, claro. cuidarte las uñas. ¿Sabe? Pienso yo, ¿no? Claro, pero otra cosa es lo que tú describiste, un cuerpo fitness y bien definido. Es decir, de nuevo, para gustos, cada uno, es decir, mientras una mujer, porque estamos hablando de las mujeres, nos sintamos bien en nuestra piel y vamos, como siempre digo, a ser bien sinceras, a todas nos gusta vernos lo más bonitas posible, Sí. pero no necesariamente todas vamos a estar en el gimnasio 10 horas no al tiene día que para ver tener porque hay músculo. Bueno, pero mujeres porque que son los tienen cánones que te exigen Que te también. tira al Pero hay medio, mujeres exacto. que están súper fitness y que no se sienten sexys y tú las ves Exactamente. jorobadas y están con un cuerpazo o sea, sí es cierto que Y eso todas también... hicimos así Nadia, inmediatamente. Nadia, me Todas encanta que hicimos haga así. ese comentario. ¿Qué Cuando se dice- necesita hacer para sentirse sexy entonces? Ser gordita. Tener pero es que- curvas. Masita, masita. Claro, y cómo tú te sientes, o sea, es que es verdad Eso que es uno lo todo. tiene que alimentar Claro. todos los días. O sea, porque no es cierto que todas las mañanas las mujeres más seguras del mundo se levantan y dicen, Estoy bárbara. estoy divina. Y lo tienes que alimentar y te tienes que decir todos los días, mamacita rica, qué deliciosa amaneciste hoy. Y no esperar que nadie te lo diga. Me encanta. Muchísimas gracias por este super panel de expertas. Y ustedes en casa no se muevan porque venimos con un tema muy controversial. Este momento cuando tu hijo se te planta de frente y te dice, mamá, soy homosexual. Venimos con más y en el chateo. Y ya estamos de vuelta con el programa que siempre se conecta contigo, el chateo. Y vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a analizar ese momento en el que tu hijo se acerca a ti, se te planta de frente para decirte, mamá, soy homosexual. Y para hablar sobre este tema nos acompaña un super panel de expertas. Vamos a darle la bienvenida a Lili Rentería, actriz cubana. Bienvenida, Lili. También nos acompaña la doctora Geisha Menéndez, psicóloga clínica. Hola, Geisha, bienvenida. Por este lado tengo a Silvina Belmonte, psicóloga y sexóloga. Bienvenida, Silvina. Y también nos acompaña Indira Leal, actriz, productora y directora. Bienvenida, Indira. Bueno, chicas, vamos a entrar en este tema tan importante y muy de actualidad, a pesar de que cada día encontramos más homosexuales manifiestos, siempre va a ser un trauma, supongo yo, y vamos a hablarlo, para esas mamás el enfrentarse a ese problema, porque las mamás siempre están deseando que su hijo se case, tenga hijos y la familia feliz. Entonces vamos a abordarlo. ¿Cómo puede una mamá aceptar ese tema tan controversial o tan difícil para ella? ¿Cómo manejarlo cuando tu hijo se te planta y te dice eso? Primero vamos a agregar una persona más en este dúo, que es el papá, porque no es solamente la mamá. Es decir, hay cantidad de madres que abrazan mucho más que en este caso, por ejemplo, el hijo varón sea gay. Tal vez es diferente si la hija mujer se le declara lesbiana, pero al que usualmente le causa mucho más conflicto, sobre todo en nuestra sociedad latina, machista, tan patriarcal, es al varón. Claro. Entonces, yo diría que tenemos que hablar del famoso triángulo, mamá, papá y el nene o la nena. Así que vamos a ponerlo a los tres en la ecuación. Ok, vamos a ponerlo a los tres. Pero primero que todo, ¿es frecuente que el hijo se acerque y se empodere y les diga soy homosexual? ¿Eso pasa No creo, mucho? no es tan frecuente. Yo creo que los muchachos muchas veces entran en ese conflicto en el cual
tienden a tener mucha dificultad acercándose a sus padres precisamente por miedo a un rechazo, por miedo a que no lo acepten, por miedo a ofender a sus padres. Yo creo que a esa edad todavía estamos buscando la aprobación de nuestros padres y eso crea el conflicto y les inhibe de acercarse a ellos para buscar, abrirse y explicarles a ellos lo que ellos sienten verdaderamente. Pero ¿de qué edad estás hablando? De una edad de adolescente, Ok. es decir, de adolescente y joven. sí, jóvenes, pero aún como adultos, los adultos jóvenes, hay muchos de ellos que todavía están en ese conflicto, que les cuesta muchísimo el poder llegar a sus padres, abrirse a ellos, pero a la mantienen familia, mantienen una vida como Pero cada vez oculta. es menos frecuente, creo yo, ¿no? Creo que sí, porque hay más mucho educación, hay en los mucho más- colegios. sí, Pero más sabes que yo aceptación. siento que nosotros tenemos como un sexto sentido. Y yo creo que ya cuando el hijo viene a decirte que es homosexual, ya la mayoría de los Lo padres lo saben, yo sabemos. creo Tenemos negación. Claro, iba a como decir, padres. justamente, así como uno tiene un sexto sentido y uno sabe, Uno sabe. está el mecanismo de defensa que la doctora Geisha está mencionando, que se llama negación, denial, que no es que, es decir, es como que ves, pero te no tapas quieres los ver, ojos. Es como que exacto. yo dijera, este teléfono no está, está, pero yo lo escondí. Pero yo pienso también que tiene mucho que ver con el respeto. Yo pienso que la sexualidad es algo que nosotros descubrimos, encontramos a medida en que vamos creciendo y también tenemos todo el derecho de manifestarlo cuando lo deseamos. Correcto. Es algo Absolutamente. íntimo. Pero ahora, Lili, ¿qué ¿Entiendes? hacemos en esta sociedad machista? De Yo latino, creo- el hombre macho latino, que su hijo venga y se le, Pero y sí, le yo diga creo eso. Con el respeto a todos los hombres machos, yo creo que mientras más macho y más latino, más homosexual. Ay, Dios Está más mío. guardado. Porque eso es algo que tenemos que ¿tienes- asumir con mucha comprensión, con amor. Hay mucha falta de amor Pero en es que las además familias, en los seres humanos. Es natural. Digo yo. Además, siempre, durante toda la historia de la humanidad es natural. Claro. Y estamos ahorita enfocándonos en el hombre gay, pero ¿qué tal la mujer? Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto ha pasado durante... Pero Pero antes Desde estaba que como existe el más ser humano, escondido. claro. Ahora es Claro, más Bueno, manifiesto. sigue escondido en muchas culturas y acá si miramos nuestro, no solo Estados Unidos, donde indudablemente hay mucha, gracias a Dios, libertad de decirlo, en la ciudad aquí colegios se donde ve hablamos, mucho en los colegios, mi hija va a un colegio de arte, donde lo más normal es decir, soy gay, soy lesbiana o soy trans. Y los mismos compañeros, que creo que lo dije en otro programa, se enojan cuando un profesor, por ejemplo, con alguna compañero o compañero que es transexual, llama al alumno por el nombre del registro. Que, por ejemplo, si ahora es Lucy, lo sigue llamando Tom. Y los mismos chicos de 12, 13 años dicen, no, es Es Lucy. Lucy. Así que eso aquí está cambiando. Pero si miramos nuestro mapa latinoamericano, todavía hay muchos de nuestros países que vienen muy atrasados. Por ejemplo, Claro. yo vengo de una ciudad que es la primera que tuvo el matrimonio gay. Y por eso Buenos Aires se puso muy de moda con la comunidad gay y mucha gente de diferentes países latinoamericanos se mudan a mi ciudad porque ahí pueden expresarse con libertad. Porque justamente en sus países ni siquiera se Claro. lo pueden decir a los padres. Algo que quería agregar es que tenemos que entender que el primero que está en el gran conflicto, si hablamos, por ejemplo, del adolescente, es el adolescente, que Correcto. no sabe dónde está, que no sabe si esto es Todavía realmente está lo que quiere. explorándose. Pero son Entonces- cuántos siglos. ¡Oh! Miles. miles. Es Ni una siquiera- información que está en el está inconsciente acá. colectivo. Sí, absolutamente. Tenemos años de Absolutamente. años con eso es un tabú, eso es un problema. Entonces está ahí todo el tiempo latente en nuestro ADN. Pero ustedes ¿Cómo creen- romper con algo que además debería ser, nunca debió haber sido Exacto. así? Ni haberlo encasillado, homosexual, bisexual. La sexualidad es algo libre, natural. natural. Ahora, ¿nosotros elegimos nuestra sexualidad o nacemos así? Nacemos así. Nace. Yo El, creo que el eso es homosexual nace Yo homosexual. siempre le digo a la gente... no es algo que se aprende. Exacto. Ya, claro. eso es el instinto de la persona. ¿Y por qué tantos homosexuales entonces se casan, tienen hijos y al ratito negación. dejan? Por negación, negación. porque se sintieron con dificultad aceptándose como son y abriéndose para poder tener una vida genuina y honesta. con Ahora, yo ellos no mismos. soy, no soy psicóloga, pero creo que todo pasa por el respeto a tu hijo o a Correcto. tu hija. O sea, cuando tú entiendes que esa es una persona, que es un individuo diferente a ti, que es tu hijo,
o tu hija, pero no tiene nada que ver contigo como ser humano. Exacto. Cuando tú respetas eso, tienes que respetar que sea una religión que diferente, quiera, que sea sexualidad, feliz. que la profesión que escoja es lo que es. Eso creo que es lo más difícil de los padres, porque si el papá quiere que su hijo sea ingeniero y él de repente le dice, no, voy a ser actor, es lo mismo. O bailarín de ballet. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo. Aceptación Hay y que dejar, respeto. exacto, es amor. O sea, ama, déjalo ser, ámalo Sí, pero bajo quizás, cualquier circunstancia. pero quizás los padres latinos, porque estamos hablándole a los padres latinos, pueden aceptar de repente que el hijo no tome la carrera de ellos o no siga en la empresa que ellos formaron. Pero esa parte de sexualidad yo creo que todavía hay mucho que trabajar Claro, y porque mucho que aceptar, porque no quieres, tú quieres que tu familia continúe, quieres cargar un nieto, quieres estar orgulloso. Y muchas Dígame el veces- que dirán. Y eso yo creo que es uno de las frustraciones hay veces para los padres, el que cuando tienen que enfrentar esa realidad, pues entonces es el romper sus propios sueños, los sueños que ellos han proyectado en sus hijos, lo que más trabajo yo creo a veces les cuesta Sí. también. Bueno, Además que de que vayan se a la sienten psicóloga con usted. correcto, Claro. para eso El problema es de Dejen a sus ellos. hijos Yo felices. sé. El problema es de ellos, no de los hijos. Y hoy en día, en este año 2018, todavía nos afecta mucho lo que piensen los demás. ¿Qué dirán mis amigas? ¿Qué dirá mi familia Bueno, de mi hijo claro, pero por homosexual? eso es que tenemos programas como este cada vez más, gracias a Dios, y vamos llevando el mensaje y vamos haciendo que la gente, por ejemplo, como dijo Lili, no le tenga miedo ir a un psicólogo, porque hasta ahora era, no estoy loco, ¿cómo ir a un psicólogo? Claro. Y yo digo, yo Eso es no otro atiendo tabú, el tema de los psiquiátrico. El tema, ya, Exacto. vamos a ir a una pausa comercial y voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Cuál sería nuestra reacción como padres en el momento, imaginemos ese justo momento donde nuestro hijo asume con coraje que es homosexual y decide contárnoslos de frente? Ya venimos con más del chateo después de esta pausa comercial. Mamá, soy homosexual, el difícil momento de salir del closet. Y de eso se trata nuestro tema de hoy aquí en El Chateo. Antes de irnos a la pausa comercial, deje una pregunta en el aire. Imaginemos que ya tenemos a nuestro hijo parado de frente, temblando, con la voz entrecortada y nos está diciendo, mamá, soy homosexual. ¿Qué hacer en esos primeros minutos? Por fin lo dijiste, hijo. Abrázalo, Abrázalo, mamá, creo papá, compréndelo. Hay una palabra maravillosa que es compasión. Tenle compasión, agradece que te está siendo sincero. Es lo que yo considero que debería pasar. No ¿Qué sé. opinan los Y que- psicólogos? Correcto, abrazarlo, estar ahí para él, aceptarlo, dejarle saber de que tú lo aceptas de igual manera, de que realmente no es un factor determinante para el amor que uno le va a dar a esos niños. Es decir, que tratar de estar ahí en el momento, pasar ese momento y vivirlo con el hijo y también darle el agradecerles, el que hayan sido abiertos, el que hayan podido sentir la confianza de venir a uno y compartir algo así. ¿Y qué le diríamos a esas mamás que tienen la mente un poco cerrada y que no aceptarían de ninguna manera tener un hijo homosexual en su casa? ¿Qué cambia? Yo siempre digo, lo hago al revés, digo, ¿qué pasaría si mañana nos ponen una ley, que es como la obra que hablábamos fuera de cámara, y todo el mundo, es decir, tiene que ser homosexual? ¿Qué pasaría con todos los heterosexuales? ¿Qué nos pasaría? Horrible sería, ¿o no? Que nos quieran imponer lo que deseo, ¿sí o no? Es imposible. Entonces, cuando uno, en sexualidad nos hacen hacer ejercicios así cuando estamos estudiando. Por ejemplo, a las mujeres nos hacen vestir de hombre y que andemos un día vestidos de hombre para que veamos lo que se siente, por ejemplo, en el caso de un transexual. Entonces, yo hago el ejercicio al revés. Digo, ¿qué sentirías si mañana nos pasa una ley del gobierno que de ahora en más tendrías que ser homosexual? ¿Cómo te sentirías que sos heterosexual? Entonces, la mamá, el papá, tienen que ponerse, como dijo ella, compasión y empatía en los zapatos de qué es lo que siente el hijo que le gusta a alguien del mismo sexo y que tal vez lo que yo quiero es obligarlo a que le guste a alguien del otro sexo, que eso también desafortunadamente se sigue dando. Sí. Yo atiendo pacientes religiosos que lo mandan a los muchachos de 20, 21 años a terapias de reparación, creo que se llaman, porque no aceptan
porque son religiosos. Yo he escuchado a los religiosos. Sí, y entonces los mandan a terapias intensivas para que ver si cambian el deseo. No, pero ya va, yo he escuchado eso religiones se donde sigue dicen que es se el sigue demonio dando. que los Sí. está poseyendo y que tienen que liberarse del demonio. Además, Hay personas que realmente creen Sí. eso. Realmente ¿Cómo decirles? eso es un error, pero un error que puede llegar a ser un error fatal. Sí, Pero porque ¿cómo puede destruyes una suicidar al creencia tan paciente. sólida como una religión? Bueno, porque la persona realmente, tengo que aceptarme yo para yo poder también ver la religión como una manera en la cual yo me siento bien. Y tengo que sentir que la religión donde yo pertenezco me acepta tal y como yo soy, porque es así, la base religiosa es una base espiritual. Y todos llegamos a la misma conclusión, es el amor. Exacto. Al final es el amor. Incondicional. Yo entiendo que hay personas que quizás tienen estas tendencias religiosas o conservadoras que son realmente, una cosa que va más allá de ellos, ninguna de las que estamos aquí en el panel quizás podemos comprender eso, pero sí hay personas que tienen esas estructuras muy fuertes y creo que lo que hay que buscar allí es tratar de buscar el amor realmente, madre-hijo, madre-hija. Por encima de Sí, cualquier por cosa. encima de cualquier cosa. Y ahora, que ¿cómo, creo que es cómo lo importante. manejamos la culpa? Porque a veces no falta la vecina, la amiga, la prima que te dice, no, pero es que él no tiene papá. Y eso es culpa tuya porque no te buscaste un hombre para que él tuviese esa figura Bueno, porque paterna. eso es una fase natural, es una fase, empiezas a buscar culpables, después, o sea, primero O sentirte niegas, tú culpable. te sientes culpable, y la verdad es que no. Primero entender además que no es una enfermedad. Correcto. Porque eso es lo más importante. Sí. Hasta hace unos años en el famoso manual de psiquiatría estaba incluida la homosexualidad como una enfermedad. No es una enfermedad, es una cuestión, de nuevo, que uno no elige conscientemente, es una cuestión de quién me gusta. Y quién me gusta no está determinado desde el nacimiento, se va haciendo. Es decir, nadie nace sabiendo que me gusta. Me gusta el dedo, me gusta el chupete o no. Me enamoré del seno de mamá. Así. Mirá si me quedaba en eso. Así que no está determinado y uno se va determinando. Por lo tanto, ahí no hay culpables. Es decir, no se puede decir si un paciente en terapia quiere hacerse la exploración analítica de por qué me pasa esto, buenísimo, pero tampoco en la exploración analítica es para curarlo, Cambiarlo. Claro. entre comillas. No, es para Ay, que la persona se sea entienda, cierto. pero A mí nada me más. parece, y A disculpa, ver. que al final lo que se le opone al amor es el miedo. Sí, Y exacto. idealmente deberíamos vivir en un mundo lleno de amor, pero no es así. No. Así es. Entonces el miedo nos va llevando por caminos muy raros. El miedo a la Y sobre burla, el todo miedo al nos que pone dirán. a la culpa, al El miedo a la culpa. Eso genera mucho dolor, Correcto. tragedia. Ahora, vamos- Control, además. Exacto, pero vamos a decirle a las mamás que nos están viendo en este momento, ¿hay algo que una madre puede hacer para evitar que su hijo sea homosexual? No. Díganlo. Mira lo Yo que no hice, creo. me Yo reí. tampoco No hay manera, es decir, que o te subes en el barco o... O Bueno, te quedaste- pero es como siempre, O siempre naufragas. digo, el problema, si podemos llamarlo problema, o la situación está allí. La diferencia está en cómo es tu actitud ante esa manejamos. situación. Exacto. O sea, lo que tienes que resolver es tu actitud ante esa situación. ¿Cómo lo resuelves? Lo tienes que resolver tú. Sí. Hay un tema que ustedes están mencionando mucho que es el respeto. El respeto es muy Sí. importante porque él no te está diciendo que es un asesino en serie. Te está solamente hablando de una inclinación sexual. Y es muy importante respetar al ser humano. Ahora, ¿qué tiene que hacer esta mamá? ¿Debería acudir esta mamá que no sabe cómo manejar, que no sabe manejar el caso porque esta persona, su hijo, va a traer a una pareja, van a venir más cosas? ¿Sería bueno que ella acudiera a buscar ayuda terapéutica? Claro que sí. Me recordaste absolutamente. algo que siempre he escuchado y en nuestros países pues se escucha mucho. Yo prefiero que mi hijo sea asesino o ladrón que homosexual. Sí, Eso yo lo digo. prefiero verlo muerto, han dicho padres. Sí, sí. Prefiero verte muerto que homosexual. Ojalá existiera un programa en todos los colegios donde la psicología y las artes todas juntas se, ¿me entiendes?, Unificaran. confabularan para poder darle y brindarle a todos los seres, tanto niños, padres, desde muy pequeños, esa apertura que nos permite
ir más adelante, salirnos de todos esos tabúes y solamente reconociéndolo lo puedes lograr. Tiene que ver con que el amor para tu hijo tiene que ser mucho más grande que el miedo al que dirán o el miedo a la burla o a cualquier cosa. El amor tiene que prevalecer siempre y el respeto. Todos tenemos derecho a elegir nuestra sexualidad. Y si no sabes cómo hacerlo, busca un terapeuta para que te ayude a manejarlo de la mejor manera posible y sin consecuencias. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por esta gran contribución al tema de hoy. Y ustedes en casa siempre síganos día a día a través de su programa favorito, El Chateo. ¡Nos vemos!